Las tres ideas principales de esta lectura son la muerte de Cristo, el pecado y el sufrimiento y la culpa. Lo que más me llamó la atención fue el hecho de que Jesús permitió que la crucifixión sucediera, a pesar de tener el poder para evitarlo. Hola, mi nombre es Esteban Amezcua y esta es la lectura 18 correspondiente a la semana 11, la cual cuenta con dos títulos. El primero, la muerte de Cristo como acontecimiento histórico, y el segundo, sentido del sufrimiento a la luz de la pasión del Señor. El texto comienza poniendo en foco algo muy concreto. La muerte de Cristo no es solo una verdad de fe, sino también un hecho histórico. Se recuerda que la fe cristiana confiesa que Jesús fue crucificado bajo el gobierno de Poncio Pilato y que su muerte está bien documentada por fuentes históricas confiables. No se trata de una idea simbólica o abstracta, sino de un acontecimiento real que ocurrió en un momento específico de la historia y que tiene un significado profundo para la redención de la humanidad. A partir de ahí, el documento se pregunta cómo se llegó a esa muerte. Desde una mirada humana, se explica que la enseñanza de Jesús provocó conflictos desde el inicio, no solo por lo que decía, sino por la autoridad con la que hablaba. Su manera de enseñar era distinta, más directa, y eso fue visto como una amenaza por los escribas y líderes religiosos, que sentían que su prestigio y posición estaban en riesgo. Esa tensión fue creciendo poco a poco. Se recuerda también el episodio en la sinagoga en Nazaret, cuando Jesús se presenta como aquel en quien se cumple la profecía del Mesías. Al principio provoca asombro, pero rápidamente ese asombro se convierte en rechazo y violencia. Ese momento marca el inicio de una cadena de enfrentamientos que ya no se van a detener. Conforme avanza su ministerio, los conflictos se intensifican. Cuando Jesús perdona pecados, es acusado de blasfemia. Cuando realiza curaciones en sábado y se declara Señor del sábado, el rechazo se vuelve todavía más fuerte. Sus palabras sobre su relación con Dios, especialmente cuando se identifica con el yo soy, provocan intentos directos de matarlo. Todo esto va preparando el terreno para el desenlace final. El texto señala que el hecho decisivo que acelera la decisión de eliminar a Jesús es la resurrección de Lázaro. Ese signo provoca temor entre las autoridades, que piensan que si Jesús sigue así, todos creerán en él y eso traerá consecuencias políticas graves. Es en ese contexto donde Caifás pronuncia la frase que conviene que muera uno por el pueblo. Humanamente, es una decisión oportunista, pero el texto subraya que más allá de la intención de Caifás, sus palabras tienen un sentido profético dentro del plan de salvación de Dios. Después se describe el proceso final, la traición de Judas, el arresto, el juicio ante el Sanedrín y la declaración clara de Jesús afirmando que Él es Cristo, Hijo de Dios. Esa afirmación es considerada blasfemia y se decreta que merece la muerte. Como el Sanedrín no puede ejecutar la sentencia, Jesús es llevado ante Pilato. Aunque Pilato reconoce su inocencia, termina cediendo por miedo a la presión política y al clamor de la multitud y finalmente lo condena a la crucifixión. El texto es cuidadoso al hablar de responsabilidades. Reconoce que hubo personas concretas involucradas, Judas, algunos miembros del Sanedrín, Pilato, pero deja claro que no se puede culpar a todo un pueblo, ni mucho menos a generaciones posteriores. Incluso se recuerdan las palabras de Jesús en la cruz pidiendo perdón y las de Pedro después de Pentecostés, reconociendo que muchos actuaron por ignorancia. De ahí, el documento da un giro importante. Invita a mirar la muerte de Cristo desde el designio de Dios. En ese sentido, se afirma que todos los seres humanos, por el pecado, tenemos una responsabilidad en la cruz. No para culpar, sino para entender que Cristo muere por todos. La cruz se convierte así en una llamada a reconocer la propia fragilidad y a vivir en la verdad. La segunda parte del texto profundiza en el sentido del sufrimiento a la luz de la pasión de Cristo. Se reconoce que el sufrimiento es uno de los grandes problemas humanos, especialmente cuando se trata del dolor del inocente. En el Antiguo Testamento, muchas veces el sufrimiento se entendía como castigo por el pecado, pero esa explicación resulta insuficiente frente al dolor de quien no tiene culpa. Aquí es donde la cruz de Cristo cambia completamente la perspectiva. Jesús, el inocente por excelencia, acepta voluntariamente el sufrimiento por amor. Su dolor no es merecido, pero se convierte en el camino de la redención. El texto insiste en que la fuerza redentora del sufrimiento está en el amor con el que se vive. A partir de Cristo, el sufrimiento ya no se puede ver solo como castigo. Unido a la cruz puede transformarse en una fuerza de bien, en un cambio de salvación. El dolor humano, cuando se une al de Cristo, adquiere un valor nuevo y puede dar frutos, no solo para quien sufre, sino para toda la comunidad. Jesús mismo corrige la idea de que todo sufrimiento es consecuencia directa del pecado personal. Lo hace cuando habla de las tragedias o cuando cura al ciego de nacimiento. En ese caso, deja claro que ni él ni sus padres pecaron, sino que esa situación sirve para que se manifiesten las obras de Dios. El sufrimiento no es una condena automática, ni una razón para juzgar a otros.
El texto denuncia con fuerza esa actitud de señalar al que sufre como culpable. Presenta la cruz como la respuesta definitiva a esa visión injusta. Desde que Cristo murió en Gólgota, los que sufren, especialmente los inocentes, pueden encontrar sentido y consuelo en el santo que sufre. Finalmente, el documento afirma que el sufrimiento, vivido a la luz de la cruz, llama al amor y al servicio. Jesús no solamente acepta el dolor, sino que invita a los demás a aliviar el sufrimiento del prójimo. Las obras de misericordia se convierten en el criterio del juicio final, y todo gesto de amor hacia quien sufre es presentado como un gesto dirigido al mismo Cristo. El mensaje final es claro: solo desde Cristo crucificado se puede encontrar una respuesta profunda al misterio del sufrimiento humano. Una esperanza nueva que no elimina el dolor, pero lo transforma. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.